En los cimientos de nuestro mundo existen códigos ocultos, símbolos antiquísimos que, si los miramos con la atención debida, nos revelan, bueno, no solo historia, nos revelan manuales de instrucciones. Y hoy, precisamente, vamos a intentar descifrar uno de los más profundos. ¿Y si el manual para salvar el mundo estuviera escrito en una sola letra? Esta es la pregunta que lo inicia todo, la que nos obliga a mirar más allá. Es una pregunta que nos lleva a explorar un concepto que va mucho más allá del lenguaje. Se convierte en un arquetipo, en un modelo para actuar, de forma consciente. Bien, vamos a sumergirnos en el código oculto de Cheth, porque lo que tenemos delante no es simplemente una letra. Es un sistema. Pensemos en ello como un plano maestro, un diseño para interactuar de forma ética con la realidad. Un código que, si logramos entenderlo, nos ofrece una manera completamente nueva de construir, de decidir y de proteger. A ver, esta es la definición clave. Cheth es un procesador inteligente. No es tinta sobre un pergamino, es un procesador, una herramienta conceptual que fue diseñada con un propósito muy específico: unir elementos, tanto internos como externos, para realizar tareas que estén en armonía con el orden, el crecimiento, la vida, o sea, en armonía con el principio de creación que representa Aleph. Para entender cómo funciona este procesador, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. No podemos verlo como un simple dibujo, tenemos que verlo como lo que es, un esquema técnico. La arquitectura del símbolo, su propia forma, es un diagrama de su funcionamiento, es literalmente el hardware de este sistema operativo. Exacto. La forma de Cheth es su función. Es un esquema de 3 partes para procesar la realidad. Igual que un ingeniero examina un circuito para entender cómo funciona un aparato, nosotros podemos deconstruir la arquitectura de esta letra para desvelar el flujo de su proceso. Lo que vamos a hacer en esencia es ingeniería inversa, a un concepto milenario. Vamos a deconstruir este hardware. Imaginemos un flujo de energía, ¿vale? Todo empieza aquí, en el vértice superior derecho, el portal de entrada. Por aquí el sistema recibe los elementos externos. De ahí, la energía fluye hacia la línea superior, que es el mecanismo donde se ejecuta el proceso. El resultado final, si todo va bien, es la línea derecha, el resultado alineado y exitoso. Y ojo, muy importante, la línea izquierda es el soporte. Representa a esos elementos externos que se han integrado con éxito y que ahora fortalecen el sistema. No es un camino de ida, es un ciclo de retroalimentación y crecimiento. Pero claro, un hardware, por muy perfecto que sea su diseño, no es nada sin su software, sin su código fuente. Y aquí es donde la investigación se vuelve todavía más profunda. Porque las capacidades de Cheth, este sistema operativo, no aparecen de la nada. Son heredadas. Hay un legado detrás. Y esta es la clave de todo. Un sistema se define por las capacidades que hereda. Para entender qué puede hacer Cheth, para comprender su poder, tenemos que entender de dónde viene. Vamos a analizar a sus padres conceptuales. Y no como ancestros en un árbol genealógico, sino como los componentes funcionales que le dan sus capacidades extraordinarias. Aquí tenemos el código fuente, desglosado. Pensemos en Cheth como una sinfonía de funciones que ha heredado. A ver, todo empieza con la Zadei Sofit, que le da la semilla, el potencial puro, vulnerable. Pero claro, una semilla sin rumbo no sirve de nada. Ahí entra Tzadeh, que le otorga la misión, un propósito. Para cumplir esa misión necesita el juicio de G, un filtro ético para tomar decisiones. Y para protegerse necesita el escudo de Tav, un mecanismo de defensa. El procesamiento interno ocurre en el taller, herencia de Tet, y para no estancarse, para mejorar, hereda el bucle de la E de su propio nombre, un sistema de aprendizaje. Como se puede ver, cada pieza es absolutamente esencial. Y justo en el núcleo de este complejo sistema operativo encontramos un conflicto central, una tensión constante, una elección fundamental. Todo lo que Cheth hace, cada decisión de su juicio, cada acción de su escudo, tiene que alinearse con uno de estos dos principios opuestos. Por un lado, Aleph, unidad, orden, crecimiento, vida. Por el otro, Ayin, caos, daño, desintegración, cumplir su propósito o corromperlo. Esta elección lo es todo. Vamos a analizar sus componentes más de cerca. Empecemos por el legado de Gea, el software del juicio ético. Esto es mucho más que un simple filtro, ¿eh? Es la capacidad de evaluar, de decidir y de seleccionar qué se integra y qué no, siempre basándose en una misión. Es la inteligencia del sistema, la que le permite no solo recibir, sino discernir.
Es su conciencia operativa, la que se pregunta constantemente, ¿esto sirve a mi propósito? ¿Esto promueve la vida? Y las consecuencias de este juicio son absolutas. Cuando A se alinea con Aleph, el juicio es ético. El sistema elige los elementos que promueven la vida, el orden, funciona en su estado óptimo, florece. Pero si se alinea con Ayin, el juicio se corrompe. Empieza a seleccionar elementos dañinos, guiado por un objetivo, sí, pero sin ética, y el sistema se envenena desde dentro. Ahora, la otra pieza clave, el legado de Taf, el mecanismo de defensa activo. Sihir era el guardián en la puerta, el que decide quién entra. Taf es el sistema de defensa. Es el poder de la desintegración radical, la capacidad de rechazar estructuralmente cualquier cosa que sea una amenaza. Es una fuerza implacable. Su escudo, su firewall. Pero claro, un poder así es un arma de doble filo. Cuando Taf se alinea con Aleph, actúa como un escudo ético. Destruye las influencias negativas externas para proteger la integridad del sistema. Lo convierte en una fortaleza incorruptible. Pero si se alinea con Ayin, el sistema se autodestruye. Ese mismo poder de desintegración se vuelve hacia adentro, ataca sus propios componentes, y el sistema implosiona. La protección se convierte en autodestrucción. Bien, hemos visto la teoría, la arquitectura, el código fuente. Ahora toca ver el sistema en acción. Vamos a llevarlo a un escenario del mundo real, a ponerlo a prueba. Vamos a ejecutar una simulación. Pensemos en un emprendedor ético, una persona que quiere crear una empresa con valores. Esa persona, su proyecto, actúa como una estructura chef. Tiene un objetivo claro y necesita integrar recursos del exterior para conseguirlo. Vamos a ver cómo cada componente que hemos analizado juega un papel crucial. Vale, sigamos el proceso Cheth para el éxito. 1. El potencial, de Chad y Sofit. El emprendedor tiene una idea en bruto, aún vulnerable. 2. La misión, de Chad. Esa idea se convierte en un plan de negocio claro, ético, para generar valor. 3. El discernimiento, de G. Aquí es cuando se seleccionan cuidadosamente los inversores, los empleados, gente que comparta esos mismos valores. 4. El procesamiento, en el taller de TED. El departamento de I+D, por ejemplo, transforma la idea en un producto de calidad. Y 5. La retroalimentación, el bucle de la E. Se lanza un prototipo, se escucha al mercado y el producto se refina. Es un sistema vivo operando a la perfección. Y este ejemplo nos lleva de vuelta al corazón de todo, a la elección. ¿Orden o caos? Hemos visto su poder, su complejidad, su inmenso potencial, pero todo, absolutamente todo, al final, se reduce a una única e ineludible elección. Aquí está la conclusión fundamental. El sistema siempre presenta una elección. El poder de Cheth es neutro, su aplicación es moral. No es inherentemente bueno ni malo, es una herramienta. Un sistema operativo increíblemente poderoso, pero el resultado final, que sea constructivo o que sea destructivo, no depende de la herramienta, depende de la intención de quien la usa. Y aquí la tenemos, la elección fundamental, reducida a su esencia más pura. Orden, representado por Aleph, o caos, representado por Ain. Creación o desintegración. Esa es la elección, la que se nos presenta en cada momento, en cada decisión que procesa el sistema. Al final, Cheth representa el ideal de la creación consciente. Es un sistema diseñado no solo para hacer, sino para hacer el bien, para proteger su propósito y para evolucionar. Es el modelo de una estructura que entiende que para construir algo que de verdad perdure, no basta con tener un buen plan. Se necesita un sistema ético completo, capaz de discernir, de protegerse, de transformar y, sobre todo, de aprender. Porque este sistema operativo no es antiguo, es interno, no es una reliquia encerrada en un museo. Es un modelo que reside en nuestro interior. Es el potencial para la acción consciente, para la toma de decisiones éticas, para la creación con propósito. Así que la única pregunta que de verdad importa es, ¿qué se elige ejecutar?